sublime, eterno Dios. La tierra llena de su gloria está. Él reina con poder y autoridad. Aquel cuya pureza y perfección conoce y pesa todo corazón. ¿Y quién podrá ante él estar en pie? En su presencia cae todo ser. Tú eres santo, santo, santo. Como he de habitar tu nombre, adorar, santo Dios. Aquel que por su gracia me salvó, me perdonó, mi iniquidad quitó. Mi corazón su espíritu selló, por siempre para él me separó. Tú eres santo, santo, santo. Como he de evitar tu nombre, adorar. Tú eres santo, santo, santo. Me postro a tus pies, te rindo mi ser. Yo me postro a tus pies, te rindo mi ser, santo Dios. Me llamas a vivir en santidad y a nada de este mundo desear. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú, santo. Muy buenas tardes, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Bienvenidos a nuestro culto virtual del día de hoy. Para poder dar inicio al mensaje de hoy, les invito a que podamos orar para entregar este tiempo al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este nuevo día de vida que nos diste, Señor, por cada una de las cosas que nos permitiste realizar. Gracias, Señor, por la escuela dominical de esta mañana, por todas las cosas bellas que tú has hecho por nosotros, Señor, en nuestra vida. Es por eso que en este momento también, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este culto virtual en el que podemos, Señor, seguir estudiando tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, tomando el control de este mensaje, que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser moldeados como tú deseas que seamos moldeados. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces por nosotros. Y entregamos, Señor, todo este tiempo a ti como una ofrenda agradable. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea trabajando en cada uno de nuestros corazones y guiándonos, Señor, hacia tu verdad. Gracias por todo, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy nos corresponde seguir estudiando Primera de Timoteo, pero vamos a tener que estudiar el día de hoy los capítulos 4, 5 y 6 de este libro. Como ustedes comprenderán, es bastante difícil que podamos llegar a leer completos estos 3 capítulos en el ratito que tenemos para hacer este mensaje el día de hoy.
Y es por eso que les voy a pedir que ustedes con más tiempo puedan leer completos estos 3 capítulos, el 4, 5 y 6 de Primera de Timoteo. Y hoy solamente iremos rescatando algunos versículos que vamos a ir leyendo entre medio de este mensaje, ¿ya? Para que sepan, en esto está basado nuestro culto del día de hoy. Primera de Timoteo, capítulos 4, 5 y 6. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo es un tesoro para los creyentes en días como hoy. Esta carta fue escrita a un joven siervo del Señor, que tal como dije recién, se llamaba Timoteo, que enfrentaba además grandes desafíos al liderar la iglesia en Éfeso. Pablo le instruye con amor, firmeza y sabiduría divina sobre cómo debe comportarse y actuar un siervo fiel de Cristo. Y eso no solamente era aplicable para tiempos como en los que vivía Timoteo, sino que también para tiempos como hoy, ya que, como les comentaba, instruye con amor, firmeza y sabiduría divina cómo debe comportarse un siervo fiel de Cristo en medio de una generación que se aparta de la verdad. A través de los capítulos 4 y 5 y 6 de Primera de Timoteo, el Espíritu Santo se revela a nosotros y nos muestra 3 grandes áreas en las cuales todo creyente o todo líder cristiano debe ser ejemplo, que serían la piedad, la conducta y la fidelidad a Dios frente a los valores del mundo. Actualmente vivimos en tiempos donde muchos se alejan de la verdad bíblica, prefiriendo enseñanzas que agradan o endulzan el oído, inculcando falsas doctrinas religiosas sin Cristo, movimientos que cambian la verdad del Evangelio por un relativismo espiritual, promoviendo una vida llena de libertinaje, incitando cada vez a nuevos creyentes o incluso hermanos antiguos en la fe a vivir una vida que no agrada a Dios. Todo esto disfrazado o justificado con la manoseada frase Dios es amor, por lo tanto me acepta tal cual soy. Lo cual es totalmente cierto. No obstante, Dios en su infinito amor hacia nosotros nos invita a vivir una vida en santidad y de renuncia a nuestros propios deseos con el fin de salvar nuestra alma. No a vivir en pecado conformándonos con que porque somos amados por Dios seremos perdonados, porque seremos perdonados si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero Pablo en estos capítulos no solo advierte, sino que instruye a Timoteo como un padre espiritual, escribiéndole a su hijo en la fe con mucho amor, mucho afecto, pero también siendo muy directo en cómo debía actuar y cómo debía hacer las cosas. En Primera de Timoteo 4:1, y le invito a que abra su Biblia y vayamos leyendo en conjunto algunos versículos, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, vendrán tiempos de confusión doctrinal, tiempos donde muchos dejarán la verdad para seguir falsas enseñanzas. Y hoy, más de 2000 años después, vivimos precisamente esos tiempos. Vemos una sociedad que cada vez se aleja más de Dios, iglesias que predican prosperidad en lugar de arrepentimiento y una generación que muchas veces prefiere oír palabras agradables antes que la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llegando en muchas ocasiones a sentirse ofendidos al ser confrontados por la palabra de Dios cuando hay algo que no está bien en sus vidas. Pero ante esta realidad, amados hermanos, Pablo le dice a Timoteo, y también a nosotros en días como hoy, que el siervo fiel debe mantenerse firme. En el versículo 6 de 1 de Timoteo 4 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esto significa que el siervo de Dios debe alimentarse cada día de la palabra de Dios. No puede nutrir a otros si él mismo no se alimenta espiritualmente. Por lo tanto,
¿qué nos hace reflexionar esto? Es necesario que podamos nutrirnos diariamente de la palabra de Dios y mantener una vida en oración. No podemos vivir nuestra vida abriendo únicamente la Biblia el día domingo. Es necesario que nos instruyamos en la palabra de Dios diariamente para que Él pueda guiar nuestras vidas. Por eso, Pablo agrega en el versículo 13 de este mismo capítulo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Es decir, todo creyente debe, escúcheme bien, debe mantenerse ocupado en estudiar, enseñar y aplicar la palabra de Dios en su vida. La lectura fortalece el conocimiento, la exhortación corrige el camino y la vida de las personas y la enseñanza edifica la fe de los demás. Un siervo fiel no se deja distraer por lo pasajero. Se enfoca en el llamado eterno que ha recibido de Dios de proclamar el Evangelio de Cristo. Para continuar con este capítulo tan hermoso que van a poder disfrutar completo cuando lo lean en sus casas, Pablo compara la vida espiritual con el ejercicio físico en el versículo número 7 y dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así como un atleta entrena con disciplina, el cristianismo debe ejercitar su fe cada día. Debe fortalecer sus músculos ahí de la fe. ¿Hoy día usted está musculoso o está así fofito? Debe cada día fortalecer su carácter, su oración, su testimonio y su obediencia a Dios. La piedad, es decir, una vida devota, santa y obediente a Dios, tiene valor no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Para esa eternidad que, si hemos confesado con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ya tenemos, ¿cierto?, porque hemos adquirido la salvación y pasaremos la eternidad con Cristo. En un mundo donde muchos se esfuerzan por cuidar el cuerpo, Dios llama a cuidar el alma, lo que no quiere decir que debemos descuidar nuestra salud física. Por el contrario, recuerden que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Más adelante, en el versículo 12, Pablo dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y hemos escuchado este versículo muchas veces en la iglesia. Pero dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esta es una exhortación poderosa que no solamente es para los jóvenes en días como hoy, sino que es para todo creyente. Y es que el testimonio de todo cristiano debe ser un reflejo del carácter de Cristo. Nuestra fe se demuestra en nuestras palabras, en nuestra conducta, en la forma en la que amamos a los otros, en el fervor de nuestro espíritu, en la fidelidad que tenemos hacia Dios y en nuestra pureza. No basta solo con conocer la doctrina o ser un experto lector de la Biblia, un experto estudioso de teología. Hay que vivir la palabra de Dios día a día. Cuando hay personas que me ven y cuando estoy sola, debo vivir el Evangelio de Cristo de una forma genuina. No solo cuando los demás me están mirando, sino que también en mi intimidad, porque ahí Dios también me está observando. Por eso, el capítulo 4 es cerrado de una manera bastante especial por el apóstol Pablo. Y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. Esto en el versículo 16. Es decir, el siervo fiel cuida su vida, cuida la enseñanza, porque ambos son inseparables. Una doctrina correcta sin una vida recta es hipocresía. Si no estamos viviendo lo que predicamos, estamos siendo hipócritas. Pero una vida piadosa sin doctrina sólida también es ignorancia. Por eso debemos dedicar nuestras vidas al Señor y estudiar su palabra, instruirnos en su palabra en todo momento.
La verdadera madurez cristiana se encuentra cuando la vida de las personas y la fe caminan juntas y estas son concordantes. Cuando la fe que digo profesar se refleja también en mis acciones y en mi vida personal. En el capítulo 5 de Primera de Timoteo, Pablo nos lleva la enseñanza, del ámbito personal al ámbito comunitario, a la iglesia. El siervo de Dios no vive aislado y solo como un ermitaño, tal vez como muchos podrían pensar, o como hay corrientes religiosas que lo dicen, que no podemos juntarnos con otras personas, que la vida de comunión de la iglesia no debiese ser fuera del templo. Eso no es así. No somos ermitaños, sino que formamos parte de una gran familia espiritual que es la familia de Cristo. Formamos parte de la iglesia. Y en los versículos 1 y 2 de este capítulo 5 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y la verdad, amados hermanos, es que la iglesia no es una empresa, no es un club, sino una familia. Y dentro de ella debemos tratarnos con respeto, amor y pureza, tal como se señala en estos versículos. En tiempos donde el respeto se ha perdido y parece ser más poderoso y respetable el que habla y golpea la mesa más fuerte para imponer su pensamiento, la iglesia debe ser ejemplo de honor y de buen trato los unos con los otros. No un ejemplo en que murmuramos en contra de otro hermano, no un ejemplo en que tratamos mal a otros hermanos, no un ejemplo en que tenemos mal vínculo entre nosotros como hermanos. No, debemos ser un ejemplo en amor y respeto, honor y buen trato entre nosotros. El verdadero cristiano no se ejerce con autoritarismo. El verdadero liderazgo cristiano no se ejerce con autoritarismo, sino con humildad y con amor. El pastor o líder que guía a los otros debe hacerlo con ternura, pero también con firmeza y justicia. Pues es necesario mantener el orden de la congregación. Y en este capítulo, Pablo dedica una gran parte a hablar sobre la responsabilidad de la iglesia con las viudas, diciendo específicamente en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. En aquella época, muchas mujeres quedaban desamparadas y la iglesia debía manifestar el amor de Cristo con hechos concretos. Esto nos enseña que la fe genuina no se limita a las palabras, sino que se demuestra en acciones. Como dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La iglesia tiene el deber de cuidar a los necesitados, de mostrar compasión y practicar la justicia. Más adelante, en el versículo 17, Pablo enseña: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Esto nos recuerda la importancia de valorar a los siervos que dedican su vida al ministerio hasta el final de sus días. Un claro ejemplo para nosotros en este tiempo es nuestro querido pastor Valdemar, un hombre que en su avanzada edad está sirviendo igualmente al Señor con mucho amor y con un deseo importante de agradar a Dios en este tiempo, incluso en este momento en que tal vez cuando ya los años van pasando, nuestro cuerpo no responde de la misma manera, estamos más cansados. Pero Él es un ejemplo importante para nosotros en la fidelidad al Señor. Pablo advierte sobre la responsabilidad y la transparencia en el liderazgo. Y esto lo vemos en el versículo 19 del capítulo 5. Contra un anciano no admitas acusación sin 2 o 3 testigos. Y si alguno peca abiertamente, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Es decir, la iglesia debe ser un lugar de gracia, pero también de verdad.
No puede haber favoritismos ni encubrimientos de pecados en la iglesia. El siervo de Dios debe servir con integridad, sabiendo que todos, absolutamente todos, seremos juzgados por el Señor algún día. Pasando al capítulo número 6 de Primera de Timoteo, Pablo se dirige a los siervos en su relación con el mundo. Habla de la actitud hacia el trabajo, la autoridad y el dinero. En los versículos del 6 al 10 se declara una verdad fundamental, que dice: Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos dolores. Aquí Pablo no condena la riqueza, sino el amor desordenado hacia el dinero. El problema no está en tener bienes, sino en que los bienes nos posean a nosotros. Muchos han cambiado su fe por ganancias terrenales, han abandonado el Evangelio por riquezas y olvidaron que realmente el único y verdadero tesoro que tenemos se encuentra en el cielo. Jesús lo enseñó en Mateo 6, versículos del 19 al 21, diciendo: No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón en días como hoy? El creyente fiel al Señor debe aprender a vivir con Dios en contentamiento, confiando en la provisión del Señor. Nunca nada nos va a faltar si confiamos en el Señor. No necesitamos más de lo que tenemos para ser felices. Necesitamos más de Cristo para tener una vida plena y feliz. Por eso, Pablo dice también en Filipenses 4, versículos del 11 al 13, lo voy a resumir: He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y termina finalmente el versículo 13 con: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiendo con el capítulo 6 de 1 de Timoteo, yendo al versículo 11, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. El hombre o la mujer de Dios son aquellos que han decidido huir del pecado y seguir la santidad por amor a Cristo. No se trata de vivir una fe pasiva, sino de luchar cada día por reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. En el versículo 12 continúa de esta manera: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y la verdad, amados hermanos, es que la vida cristiana es una batalla constante e interminable contra el pecado, el mundo y el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No peleamos con armas humanas, sino con armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, la fe, la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cada creyente está llamado a perseverar, no a rendirse. Está llamado a, en medio de las pruebas, recordar las palabras de Jesús que dice en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo concluye esta carta a Timoteo con una advertencia y un encargo a Timoteo, que dice en el versículo 20: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. El siervo de Dios debe proteger el Evangelio, no debe alterar la verdad escrita en la Biblia para agradar
al mundo, ni buscar popularidad predicando lo que la gente quiere oír. La palabra de Dios es clara. No podemos agregar ni quitar palabras de ella. En Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La fidelidad doctrinal, amados hermanos, es esencial para la salud espiritual de la iglesia, para la salud espiritual del cristiano. En un tiempo donde muchos relativizan la verdad, nosotros debemos ser firmes y ser fieles defensores del Evangelio de Cristo, afirmando que toda la Escritura es inspirada por Dios y es suficiente y útil para enseñar, corregir y guiar a cada persona que le entregue su vida a Cristo. Siendo el cierre de este capítulo, el cierre de esta carta de Pablo a Timoteo, una bendición que dice, la gracia sea contigo, amén, en el versículo 21. Es decir, todo lo que el creyente es y hace solo puede ser por la gracia de Dios. Sin su gracia no podríamos mantenernos firmes, ni perseverar, ni seguir con fidelidad, ni servir con fidelidad al Señor. Es su gracia lo que nos fortalece día a día. Nos disciplina y nos guarda de cada peligro que enfrentamos todos los días, incluso sin saberlo. Por eso, la vida de un siervo de Dios es una vida dependiente de la gracia de Dios, alimentada por la palabra y sostenida por el Espíritu Santo. En resumen, amados hermanos, y para ya ir terminando, los capítulos 4, 5 y 6 de Primera de Timoteo nos muestran tres grandes áreas: la vida espiritual del siervo de Dios, la conducta dentro de la iglesia y el carácter del cristiano frente al mundo. En el capítulo 4 aprendemos que debemos nutrirnos de la sana doctrina, ejercitarnos en la piedad y perseverar en la verdad. En el capítulo 5, a tratar con respeto a los hermanos, a cuidar a los necesitados y servir con integridad a la comunidad de fe en la que pertenecemos. Y en el capítulo 6 aprendemos a vivir con contentamiento, a huir de la codicia, a pelear la buena batalla de la fe y a guardar el Evangelio del Señor Jesucristo con celo. Todo esto sostenido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros, amados hermanos, como Timoteo, pueda ser un siervo fiel en medio de los tiempos difíciles, permaneciendo firme en la palabra de Dios. Que podamos ser un testimonio puro y valiente de la fe que tenemos en el Señor. Que podamos decir al final de nuestra carrera, como dijo Pablo a Timoteo, y lo vamos a ver en las próximas semanas en 2 de Timoteo 4:7, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y que el día que nos encontremos con nuestro Señor, podamos oír de sus labios aquellas gloriosas palabras escritas en Mateo 25:21. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Les invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y te pedimos humildemente, Señor, que puedas ayudarnos a ser cada día mejores hijos tuyos. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor, y anhelamos con todo nuestro ser poder servirte de una manera que te honre, que nuestras vidas sean un testimonio, Señor, que impacten la vida de quienes no te conocen. Por eso entregamos este tiempo a ti, entregamos estas palabras, Señor, que tú nos has regalado en este día para poder ordenar nuestras vidas. Ayúdanos a querer buscar más de ti, a querer leer tu palabra, a querer, Señor, ser un reflejo de lo que tú vas moldeando en nuestra vida, un reflejo de tu palabra, de tu amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores hijos tuyos, Señor, que te amen, Señor, que amen tu evangelio, que estén dispuestos a levantar la voz cuando hayan falsas doctrinas, falsas corrientes, Señor, que estén buscando confundir a las personas, Señor, y alejarlas de ti. Ayúdanos, Señor, a
tal como decía tu palabra, que podamos, Señor, nutrirnos nosotros cada día con tu palabra para así poder enseñar a otros, porque si nosotros estamos vacíos de ti, no hay nada que podamos entregar a los demás. Gracias, Señor, por este tiempo y entregamos todo esto a ti y nuestra semana también, para que tú nos acompañes y nos guíes en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi propio ser. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, Jesús. Vamos a cantarlo. Yo te busco, yo te busco con fuego de mi corazón. Recibe mi adoración, adoración, porque